Atención a la última hora de la Casa Real Española porque Zarzuela empieza con su primer susto en 2026. En este caso, un incidente que afecta a la princesa Leonor. Se está usando su identidad para una estafa. Tenemos más datos y los vamos a dar. Se ha vuelto a ver involucrada en un delito. Esta vez con fines económicos. Es un poquito grave, tiene que ver también con la inteligencia artificial, porque esto es claramente una usurpación de su identidad y la Fundación Princesa de Asturias ha tenido que salir al paso, entiendo, por órdenes de Zarzuela. Tenemos también datos del cumpleaños del emérito. El año pasado, recordemos, esos fuegos artificiales con drones formando la cara de Juan Carlos I, totalmente surrealista en Abu Dhabi. Bueno, pues hay información respecto a eso. Pero bueno, vamos un poco con la información que en este caso toca a Leonor. Y es que la atención mediática que reciben tanto la princesa como el resto de miembros de la familia real española se ha visto amplificada ahora porque en su cuenta de Instagram han cumplido el 1.000.000 de seguidores. Pero esto también tiene su lado negativo. La Fundación Princesa de Asturias ha hecho público un comunicado en el que alerta de la proliferación de perfiles falsos en los que se solicita dinero a desprevenidos usuarios. A ver, os voy a contar. Esto se da por aquí también en YouTube. Hay un canal que de hecho se dedica a animar instantáneas. Me parece un poquito más grave porque involucra a Leonor y a Sofía cuando eran niñas y por ejemplo pues se las ve discutiendo con su abuela, llegándole no a pegar exactamente, pero sí algún tirón, alguna cosa rara. Esto para mí creo que no se puede hacer. Quiero decir, la inteligencia artificial, o sea, si nos puede servir para algo es para hacer recreaciones, imágenes de archivo incluso, dentro de un plano inofensivo. Hay 50.000, la otra red social que tiene imágenes de Leonor, en este caso hechas por inteligencia artificial, incluso clonando su voz, es TikTok. Yo aquí en este canal he subido 2 vídeos de inteligencia artificial, marcados como inteligencia artificial, fijando el comentario de que están hechos por inteligencia artificial, para la gente un poco que no sepa y que se dé cuenta también. Es una forma también de los que no estamos tan de acuerdo con que se use la imagen de las personas en este sentido, pues para hacerlo público, ¿no? A ver. De hecho uno lo subía a modo de ironía, cosa divertida, el nuevo novio de Leonor, ¿no? Y la emparejaban con Felipe de Bélgica, y bueno, pues una cosa hasta graciosa, ¿vale? Me quedé anonadado con que mucha gente realmente fue bastante crédula en este sentido. El vídeo desde un principio estaba marcado con IA. En los comentarios de la descripción venía también que evidentemente era a modo de ironía, tal. Me había hecho gracia el vídeo, no era dañino, no lo consideré dañino. Y luego subí otro que en este caso era la princesa Leonor dando consejos, que era otra cosa pues que me pareció graciosa. Salía como en una especie de centro comercial, ella hablando, repite esta palabra y todo te irá bien. Pero no incluía, ya digo, estafa económica. Para mí esto es grave, porque no es la primera vez que la hija mayor de Felipe y Leticia se ha visto usada, por lo que yo creo que son personas sin escrúpulos, ¿vale? En este sentido, cometiendo una serie de actos delictivos, dicen usando plataformas como TikTok o Facebook, también hay cositas aquí en YouTube, y herramientas de inteligencia artificial como anzuelo para potenciales víctimas. A ver, aquí no es que la princesa Leonor pida, no. Es la típica estafa de las criptomonedas, ¿vale? Que utilizan la imagen de alguien famoso, y que ya están hartos en televisión de decir, oye, es que están usando mi imagen y oye, y que no dan con estos delincuentes. Y oye, me parece que no se puede hacer esto. No se puede hacer porque abre las puertas a lo siguiente, que de repente estés viendo tú en tu móvil tu red social favorita, y salga la princesa Leonor y diga, pues venga, ahora no sé, vamos a invadir un país, ¿no? Ahora que está de moda eso.
no me parece, ¿no? El ejemplo más reciente de un engaño relacionado con la familia real española se vivió precisamente en Valdesoto, en el pueblo ejemplar de Asturias, en 2025, cuando se detectó un intento de estafa a varios de sus habitantes, a los que casa por casa se les solicitaba dinero a cambio de poder asistir a la comida popular que se iba a celebrar con los reyes y sus hijas, una comida que era gratuita. Pero claro, ¿quiénes tienden un poco a caer en todo esto? Pues sobre todo la gente mayor, que no está al tanto de las novedades en inteligencia artificial, que son más boomers en este sentido con las redes sociales. Y bueno, pues la Fundación Princesa de Asturias ha hecho bien, ha publicado un comunicado a través de su página web y alertan de la existencia de perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas. Es que hemos vivido casos en los que hay gente que se ha creído que eran pareja de Brad Pitt y que hablaban con Brad Pitt por Facebook y les han robado dinero cuando en realidad estaban hablando con alguien de África. De África y de otros países, que no son los únicos. Y bueno, aquí se ha usurpado la identidad tanto de Leonor como de la propia fundación para realizar proposiciones de carácter económico y o recaudar dinero. Yo he visto, ya digo, estafas de cripto, no sé si hay otras cosas, no me extrañaría tampoco. Y desde este organismo han dejado claro, y la noticia se ha publicitado bastante, que no disponen de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos o cualquier mecanismo de naturaleza monetaria destinada a ciudadanos particulares. Y recalcan, y esto es lo importante, que la princesa de Asturias, ni Leticia, ni Felipe, ni la infanta Sofía, ni la reina Sofía, ni absolutamente, diría que hasta ningún famoso, ofrece o gestiona, solicita aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta fundación. Vamos, que ni solicitan, ni ofrecen, ni gestionan. Nada. Además, insisten en que la única información veraz sobre su actividad es la publicada a través de sus canales oficiales y los de la Casa del Rey. Y es verdad, la información institucional que tiene que ver con la princesa Leonor y con toda la Casa Real se hace de manera institucional a partir de los organismos adecuados para ello. El Gabinete de Comunicación, la Secretaría de Comunicación de Zarzuela, la Fundación Princesa de Asturias, el Gobierno, las comunidades. Y esto es importante saberlo. Han solicitado a los ciudadanos que puedan verse afectados que pongan estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Yo he hecho una búsqueda y es verdad que no he encontrado nada, pero probablemente sea debido a la difusión de este comunicado. Lamentan las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas. Pues a ver, aquí Leonor no tiene culpa de nada. No tiene culpa de nada y por eso se ha hecho esto. Y se ha hecho además en un periodo de Navidad que yo creo que funciona más un poco el boca a boca porque estamos, yo creo que todos un poquito más unidos con la gente. Y bueno, es verdad que dice, a finales de 2024 numerosos perfiles falsos en redes sociales, especialmente TikTok, se hicieron pasar por la princesa Leonor, especialmente en Latinoamérica. Dice, los afectados en aquel momento recibieron promesas de ayudas económicas desinteresadas que llegaron a alcanzar los $100.000. Es muy fuerte. Sí, yo he visto todo esto. Pero yendo un poquito más allá, no está bien tampoco el uso de ciertas imágenes en este caso. Es que yo lo podría entender a nivel informativo para generar imágenes de archivo cuando no existen. Pues la princesa ha ido con este vestido, ¿no? Y podemos recrearlo, digamos, por inteligencia artificial. Pues eso me parece inofensivo. Que haya vídeos divertidos hasta cierto punto, pues bueno, habría que valorar cada tipo de vídeo. Pero ya llegar a la estafa me parece brutal. Hablan de una trama criminal donde las víctimas llegaban a intercambiar mensajes con un presunto secretario. Es que con un presunto secretario de la princesa española
que se servía de las redes sociales, de las aplicaciones de mensajería instantánea y de la IA para engañar a los usuarios a través de una imagen deepfake de Leonor con su voz modificada artificialmente, solicitando grandes cantidades de dinero a través de juegos o formularios de registro. La princesa Leonor no tiene cuenta oficial en TikTok y bueno, a muchos nos resulta inverosímil, sí, pero estas estafas existen y sobre todo afectan a la gente mayor, que son siempre los mismos que pagan el pato. Pues al parecer fueron muchas las personas que cayeron en esta trampa. Tenemos aquí, por ejemplo, un panameño llamado Carlos Arribas, que dice lo siguiente: lo que a mí me llamó la atención fue cuando ellos me dijeron que tenía que mandar $400 a República Dominicana. Dice, entonces ahí fue donde yo me di cuenta que esto olía mal. Dice, de lo contrario yo le hubiera mandado los $400. Es muy fuerte todo esto. A ver, ya en su momento con lo de Chile, cuando las cámaras del centro comercial pillaron a Leonor y no se consideró que era lo correcto hacerlo, porque por ahí hubo transacciones económicas y demás. Felipe y Leticia y dijeron no, hasta aquí. Y me pareció bastante bien. Hubo gente que no lo entendió, pero yo sí lo entendí porque lo hacían. Perdieron esa demanda, pero el asunto no es que lo perdieran, sino que dijeron, oye, hasta cierto punto, todo. Entonces ahí perfecto. Con esto de la IA es mucho más difícil porque son tramas, contubernios de gente de otros países que a través de la imagen de famosos, pues eso, intentan realizar estas estafas. En algunos casos se ha llamado estafas del amor, en otros casos tienen que ver con criptomonedas y yo insisto, hay cosas que creo que no se pueden hacer. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo vídeos y tal, pero oye, o sea, yo tengo aquí las fuentes y si algún día tengo que utilizar, pues eso, por ejemplo, vemos estas imágenes, ¿no? Todas las sacamos un poco de la página web de la Casa Real, pero por ejemplo, si de repente todavía hay algunas que no han liberado, pues oye, no me parece mal el generarlas por inteligencia artificial, ¿vale? Como imagen de archivo. Yo creo que todo eso hasta cierto punto puede estar bien. Siempre que sea inofensivo y sobre todo siempre que no sea delictivo. Verte en una de estas, pues la princesa Leonor no es la primera persona. Pablo Motos ha denunciado todo esto y lo ha tenido, y Pablo Motos tiene poder y millones y poder económico para poder hacer frente a eso, pero que no puede. Las han hecho con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con David Broncano, con las personas más famosas de España, y ahora incluso se atreven a hacerla también con extranjeros que de repente te los encuentras hablándote en español por redes sociales, y se aprovechan un poco de la soledad de la gente, de una debilitada salud mental, de una edad que a lo mejor avanzada, que no entiende tanto las nuevas tecnologías, y no es correcto esto que se está haciendo. Y yo me imagino que si con lo de Chile Felipe y Leticia saltaron, pues yo aquí les conmino a que lo sigan haciendo. Probablemente Leonor no le dé tanta importancia porque es de otra generación, pero creo que sí la tiene, y en este sentido creo que sus padres deberían hacer algo respecto a esto. Pero es muy difícil, ya digo, o sea, pueden cerrar las cuentas de TikTok, que tú cierras una y te abren otras 35, por ejemplo. Pero bueno, sí es verdad que, en fin, ha sido un susto importante, y sobre todo si hay personas estafadas, pues claro, es que va a quedar un poco la imagen de que la culpa la tiene Leonor, porque es al fin y al cabo a quien están usurpando su identidad. No sé qué opináis, pero el tema es gris, ¿eh? El tema es fuerte. Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC y en el canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.